corrosión y protección de bridas o flanges en inglés. Nos referimos en este video a estos accesorios de tuberías que vemos aquí fuertemente corroídos en la cubierta de un buque petrolero. Esta es una brida convencional. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿para qué sirven? Bueno, sirven para muchas razones diferentes, para muchos objetivos. En primer lugar, para separar tramos de tuberías entre sí. Esto facilita la inspección y el mantenimiento. En cualquier momento que sea necesario, se abre la brida y se puede quitar un tramo de tubería, ya sea para reemplazarla, para inspeccionarla o para mantenimiento. Este es otro caso en una refinería en el oriente de Venezuela. Tuberías que vienen enterradas y salen a la superficie. Los tramos enterrados tienen protección catódica y las bridas permiten aislar el tramo enterrado del tramo aéreo para que no se pierda la corriente de protección en los tramos aéreos. También se utilizan para tuberías que inyectan químicas o que sirven para quitar un catalizador o un derivado de una estructura de procesos. Vamos al lago de Maracaibo. Aquí tenemos la mayor red de tuberías subacuáticas del mundo. Y el esquema de cómo funciona básicamente es así. Los pozos donde se extrae el petróleo del yacimiento van conduciendo ese petróleo hacia una estación de flujo. Allí se recopila de varios pozos y a través de una tubería de mayor diámetro se dirige hacia una estación principal o hacia tierra. Vamos a montarnos en una estación de flujo. Aquí estamos. Vemos que cada tubería de pozo se conecta a la tubería principal mediante válvulas y vemos la cantidad de bridas que se requieren. También para separar una tubería de un tanque, en este caso a través de una válvula, se utilizan este tipo de dispositivos. Cada tanto las tuberías deben ser limpiadas, por ejemplo, con un dispositivo llamado cochino o chancho, depende del país latinoamericano. Y aquí se lanza este dispositivo para limpieza y se recoge en el otro extremo donde hay un dispositivo parecido. Estos son lo que se conocen como bridas ciegas. Y por supuesto también se utilizan para el paso de herramientas de inspección, lo que se conocen como cochinos o chanchos inteligentes que van midiendo espesor de pared metálica a todo lo largo. Y vamos a campo. Aquí tenemos una de esas trampas para envío de dispositivos, ya sea de limpieza o de medición. Y aquí tenemos una trampa de recibo, también con sus bridas correspondientes y en un extremo una brida ciega. Otro ejemplo de los variados usos que tienen estas bridas es el siguiente. Cuando una tubería transporta un fluido que tiene partículas sólidas, se puede enfrentar con este problema. Al llegar a un codo en 90 grados, una curva en la tubería, el fluido pasa perfectamente, pero las partículas sólidas impactan el codo y lo van erosionando. La suma de corrosión más erosión puede dañar el codo en corto tiempo. Esto se resuelve mediante un diseño mecánico conocido como la T hidráulica, que aquí la esquematizamos. El fluido penetra por la tubería y por supuesto no tiene inconvenientes en subir en el tramo vertical. Pero las partículas sólidas continúan por inercia y golpean contra la brida ciega, que es de alto espesor y va a durar mucho tiempo. Pero como se van acumulando en ese sitio, normalmente se dispone de una tubería de descarga con su válvula correspondiente. Conozcamos un poco las empacaduras que se utilizan para bridas.
Hay una variedad de modelos, estos son los tres más comunes. La empacadura sencilla, la empacadura perforada y el anillo o O-ring, que es simplemente es como un hilo de goma o de un material semejante que se inserta en una ranura de la brida. También se utilizan las empacaduras para aislar entre tramos de tubería. Para ello se usan elementos aislantes tanto en la parte central como en la parte de cada uno de los pernos. Vamos a conocerlas. Aquí tenemos una de esas empacaduras aislantes. Vemos la empacadura central, las arandelas y cada uno de los tubos que aísla el perno correspondiente. Estas bridas sufren mucha corrosión. Vamos a verlo. Aquí tenemos en una planta de fertilizantes una brida en posición horizontal en una tubería vertical, fuertemente corroída por simplemente falta de mantenimiento en la pintura. Pero el problema más serio lo tenemos en las bridas verticales. ¿Por qué? Porque hay una ranura entre ambas caras de la brida por donde penetra lluvia y humedad. Y allí es donde se desarrollan los fenómenos de corrosión más severos. Hay muchos ejemplos. Aquí tenemos otro de ellos, también en la cubierta de un buque petrolero. Y aquí por el salpique del agua de mar, cuando está en navegación, también los pernos o tornillos se corroen fuertemente. Hablemos de protección. ¿Cómo se protegen las bridas de la corrosión? Y haciendo un poquito de historia, hace años atrás se inyectaba asfalto líquido en la unión de la brida y esto simplemente evitaba que penetrara agua, pero el problema es que cada vez que se abría la brida por alguna razón había que reponerlo. Otra solución que se ha utilizado son las cintas de parafina o asfalto de petróleo que también se aplican alrededor de la brida. Y aquí estamos en Ecuador, donde uno de los técnicos está midiendo el aislamiento en una brida, tiene una empacadura aislante y se protege con una banda de goma adherida. Esta también es una solución, pero que también se debe remover cada vez que se abra la brida y volver a colocar. Viajemos a Bolivia. Este es el gasoducto Bolivia-Brasil y la empresa brasilera que instaló estos dispositivos colocó una cinta gris de plomería que repele el agua en cada una de las bridas. Una solución económica, simple, accesible. El único inconveniente es que hay que disponer de esta cinta cada vez que se abra la brida para volver a protegerla. Vamos a una tecnología avanzada y mucho más costosa. Aquí se cubrió esta brida con resina y fibra de vidrio que se aplica en caliente fundida y cubre totalmente la brida y los pernos. Protege muy bien, pero obviamente, además del costo, tiene el inconveniente que al abrir la brida va a haber que romperla y volverla a instalar. Esto vale para bridas que prácticamente nunca se abren. Y encontramos una solución que habían aplicado en el campo Dación, en el suroriente de Venezuela, que nos pareció tal vez una de las mejores soluciones prácticas. Estos son cintas que tienen goma por debajo y plástico por encima. Se solapan y apretando esos tornillos que vemos en la figura, se adhieren perfectamente tapando la ranura de la brida. Adicionalmente estamos señalando estos elementos de plástico, se quita un tapón y se puede inyectar una grasa protectora en el interior. Aquí tenemos una vista de otra de esas cintas de protección aplicada. Nos pareció tan interesante que buscamos la orden de compra y nos metimos en la página web. Esta es la página correspondiente y tomamos del catálogo de ellos esta idea que nos pareció también muy completa. Además de la protección, en este caso con una cinta transparente, se puede inyectar grasa, se puede aplicar una cinta por debajo, etc. También tienen elementos plásticos para proteger cada perno, cada tornillo. Esta es una solución perfecta para tuberías de muelles marinos.